y por su compromiso. Así que dejamos Igor, que hoy día creo que partimos con temas más de administración, ¿no? Sí, ya pasamos al tema operativo y debiéramos pasar a todo el tema más financiero, ¿no? O por así decirlo. Así Comercial. que comercial. No me quiero meter con la Igor plata porque me tiene, van a acusar de UDI después. sí, Igor tiene mucha experiencia, así que además felicitar a Igor porque sus talleres han estado bastante intensivos y muy interesantes. Así que gracias por esa disposición. Así que vamos, Igor, adelante. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a entrar a un tema comercial que tiene que ver todo con el tema, más que administrativo, es un tema de atención a clientes y nuestra relación con el cliente final. Aclararles, igual que los otros talleres, que lo que yo les presento son cosas que se han probado, están probadas, que posiblemente escapan al esquema que ustedes conocen. Yo utilizo conceptos que durante el tiempo que llevan esta historia lo hemos he tratado de que no se confundan o con algún prejuicio o algún concepto que ustedes tengan sobre esto. Por ejemplo, yo hablo de clientes, ¿ya? Porque desde el punto de vista de la organización, del tipo de servicio que nosotros entregamos, yo tengo enfrente un cliente, así que le doy duro y parejo al tema del cliente, entendiendo que los clientes para nosotros son los socios, ¿ya? En ese sentido yo me voy a referir a clientes, aquí voy a hablar nuevamente de temas de gestión, de temas de calidad, le vamos a dar duro a eso, le voy a dar duro el tema de los procesos, ¿ya? Porque entiendo que es un método de trabajo que a nosotros nos permite ordenar la casa y teniendo ordenada la casa, al igual que el tema del concepto de la información operacional, podemos garantizar la calidad del servicio. Y vamos a hablar incluso sobre qué significa hablar de calidad, ¿ya? Así que, como siempre, siéntanse en libertad de interrumpirme, preguntarme y avanzar en función de lo que ustedes vayan entendiendo, digiriendo y para avanzar así en conjunto. Así que está extendida la invitación a que me interrumpan, o más bien dicho, intervengan para aclarar conceptos, consulta, etc. Voy a compartir entonces la presentación. Ok. Se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Ok. Bueno, la primera lámina tiene que ver con el concepto de empresa social que somos y la voy a analizar o les voy a traspasar el método o la filosofía de gestión de empresa, que como ya lo he dicho otras veces, esta gestión de empresa que yo les comparto tiene que ver con el modelo japonés de gestión de empresa. Se llama gestión de calidad total, como concepto, o TQM, si lo pueden buscar en internet. Esto a mí me ha hecho, yo conocí este método de trabajo y lo he practicado en toda mi área laboral, y cada vez me convence más que este es el mejor camino que tenemos nosotras las APR para avanzar y entregar un servicio de calidad, y parte de la base de que todo lo que nosotros hacemos, el primer concepto que les quiero lanzar es que todo lo que nosotros hacemos como empresa de agua potable o APR de agua potable es satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Es decir, satisfacer
las necesidades de nuestros socios. Ese es el fin final como empresa social. Entendiendo eso, se ordena todo esto para atrás. Por lo tanto, cuando aquí ustedes ven, esto pretende ser una corona del rey, significa que el cliente es el rey, ¿ya? Yo me debo al cliente, ¿ya? El cliente siempre tiene la razón, ¿ya? Y estamos empezando con estos conceptos para entender después cuál es el rol que nos corresponde a nosotros administrativamente, comercialmente, ¿ya? Porque si no entendemos que tenemos un cliente enfrente y no entendemos que tenemos que satisfacer sus necesidades, se nos escapa de las manos el rol que nosotros tenemos que cumplir socialmente. Por lo tanto, cuando hablo de empresa social, es lo que somos. Somos una empresa que damos un servicio y tenemos alto impacto social. Pero para que no quede eso del alto impacto social como título, como frase bonita, lo que yo les voy a expresar y traspasar ahora está basado en eso. Si nos damos el gusto de definirnos como empresa social o organización social, tenemos que sí o sí tener claro este concepto de organización como un gran proceso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como APRs somos un gran proceso y ese proceso tiene un producto final que es el servicio de agua potable, ¿ya? Yo no vendo agua, yo vendo un servicio de agua potable, ¿ya? Y ese servicio de agua potable lo estoy entregando, ofreciendo para satisfacer las necesidades de mis clientes, de mis socios. No hay otro objetivo. Por lo tanto, si yo tengo claro esto, ¿ya? Puedo ordenar todo el proceso hacia atrás, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo un producto o servicio, que es el servicio de agua potable, ¿ya? Y este servicio, este producto que yo entrego finalmente, debe tener un valor agregado y debe ser un producto, un servicio de calidad. Más adelante vamos a entender qué entendemos por calidad, ¿ya? Yo siempre escucho a los ministros, a quien sea a nivel gubernamental, y hablan de calidad y calidad, y finalmente cuando uno entiende cuál es el concepto de calidad, de ahí uno empieza a entender cuál es su rol y cómo puede satisfacer finalmente a nuestros socios, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender que nuestras APR es un gran proceso. Ya en la parte operacional ya lo dividimos en procesos. Ya dijimos, hay un proceso productivo, hay un proceso de transporte y hay un proceso de distribución, ¿ya? Acá, a nivel de área comercial, también vamos a definir los procesos de los cuales nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y en la medida en que nosotros hablemos de procesos, vamos a tener clarito cuál es nuestro rol, ¿ya? Por lo tanto, es importante entregarle a ustedes este concepto de que para nosotros entregar este servicio de agua potable, yo tengo que tener autoridad, dominio sobre todo lo que hace posible que yo entregue el servicio de agua potable. Es decir, yo tengo que tener dominio sobre los materiales, la energía y la información, ¿ya? A modo de información, el concepto de información le dimos fuerte en los talleres anteriores. Entendimos que sin información va a ser muy difícil que yo pueda establecer si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, si lo puedo hacer mejor o no lo puedo hacer mejor. Por lo tanto, yo tengo que tener autoridad, manejar todo lo que es materiales, todo lo que es el concepto de energía, todo lo que es el concepto de información, como elemento de entrada para que un conjunto de equipamientos, instalaciones, procedimientos y el elemento humano haga posible entregar el servicio de agua potable. Aquí hay un concepto que no es partidista, es técnico, ¿ya? Y los japoneses dicen que
el capital más importante para que funcione bien un proceso o una empresa es el elemento humano. Por lo tanto, en nuestro proceso tenemos como tres elementos importantes, que son los equipamientos, los materiales, los procedimientos y el elemento humano. ¿Ya? ¿Por qué el elemento humano es el más importante? Porque el elemento humano es el que ejecuta los procedimientos e interactúa con los equipos y los materiales. ¿Ya? Por lo tanto, si yo el elemento humano no lo considero como el elemento central de mi gran proceso, ¿ya?, no voy a garantizar un producto o servicio de calidad, por lo tanto no voy a garantizar la satisfacción y necesidades de mis clientes. ¿Ya? Si nosotros hablamos de empresa social, automáticamente debemos entender que satisfacer las necesidades de nuestros clientes no es solamente entregarle el servicio de agua potable. ¿Ya? Socialmente nosotros cumplimos un rol. ¿Ya? Y anteriormente yo ya lo he dicho, el principal rol social que nosotros entregamos a nuestros clientes, a nuestra comunidad, es el servicio de agua, la factibilidad de agua potable. Es decir, si yo quiero aportar socialmente a mi comunidad, tengo que asumir la responsabilidad de entregar factibilidad de agua potable a todos mis vecinos de mi territorio operacional o de mi comunidad. Si ustedes no tienen definido el territorio operacional, hablemos de la comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, para mí, definir el territorio operacional es fundamental para definir el quehacer de mi empresa o de mi gran proceso. Por ejemplo, si yo defino a mi cliente como todo aquel vecino que vive en un territorio operacional determinado, ese solo concepto me regula y me ordena todo el proceso de la empresa social o APR. Ejemplo, yo puedo decir que actualmente tengo 350 arranques y esa es la cantidad de clientes. Esa es mi empresa. Entonces, automáticamente estoy decretando que no estoy dispuesto a satisfacer las necesidades de otros clientes, que pueden ser mis clientes. ¿Ya? Cuando yo decreto eso como empresa, me pasa lo que le pasa a muchas APRs, que se empiezan a llenar de condominios. ¿Ya? Y el condominio va a pedir agua a la APR y la APR dice, no, usted no es parte de esta APR, además usted tiene más plata y puede solucionar su problema solo. ¿Ya? Entonces, me estoy yendo a los extremos. Cuando yo tengo una APR que declara que su empresa o sus clientes son determinados, ya son los 350, y no amplía su visión hacia el resto, que pueden ser los nietos, los hijos, los nietos. No estoy hablando incluso de nuevos clientes que son fuerinos, que son importados a nuestra localidad. ¿Ya? Estoy hablando de clientes, futuros clientes que son parte de la misma familia. ¿Ya? Acuérdense que yo les dije que en realidad nosotros operacionalmente estamos atrasados históricamente, porque nosotros deberíamos estar abasteciendo al nieto. ¿Ya? Y recién algunos estamos satisfaciendo la necesidad del cliente original. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, cuando yo defino esta parte del proceso de los clientes, estoy definiendo todo para acá atrás. Si yo establezco que voy a abastecer a los 100 clientes que son potenciales, que los tengo en la lista de espera, automáticamente todo esto para acá, todo cambia. Tengo que tener más materiales, más energía, más información. ¿Ya? Tengo que tener mejores instalaciones, mejores procedimientos y capacitar al elemento humano, o, ¿se acuerdan que la otra vez hablamos de desarrollo organizacional? Por lo tanto, este concepto, este esquemita aquí es de mucha relevancia, por eso yo lo traigo aquí a esta exposición.
En la medida que yo entiendo que yo como organización existo porque tengo clientes, ¿ya? Ese concepto me ordena todo hacia atrás. Ahora, en la medida que yo conozco cada vez mejor a mi cliente, es decir, que es lo que vimos en el área operacional, cuando digo, yo tengo que saber cuándo es el consumo máximo de mi cliente, tengo que conocer las conductas de consumo de mis clientes. Ellos riegan a las 8, riegan a las 9, o riegan el fin de semana, o el fin de semana lo dedican a lavar ropa porque todos trabajan afuera, y etcétera, etcétera. Ese conocimiento del cliente es súper importante porque eso me determina el quehacer general de mi gran proceso que es esta empresa social. ¿Ya? Por eso que aquí se declara que el cliente es el rey. ¿Ya? Porque, y no basta con expresarlo así en forma propagandístico como algunos bancos que dicen, usted para nosotros no es un número, nosotros lo conocemos con nombre y apellido, ¿ya? Acá nosotros tenemos que conocer a la gente con nombre y apellido, pero también necesitamos conocer sus necesidades de consumo, ¿ya? Y otras como satisfacer el acceso al agua, al hijo y al nieto, ¿ya? Yo no puedo tener un cliente satisfecho que tiene agua él, y él se tiene que encargar de, y él es socio, y él se tiene que encargar de convidarle agua al hijo que se hizo una casita atrás, y al otro hijo que se hizo otra casita más atrás. Yo tengo que entender que mi cliente va creciendo en sus necesidades. Tengo que entender que la necesidad de agua potable desde los inicios de nuestra APR es muy distinta a la necesidad de agua de ahora. Antes uno accedía al agua porque era una necesidad básica, y es por eso que los arranques, como lo he dicho otras veces, contempla una llave de jardín grande, alta, a 1 metro de altura. ¿Por qué? Porque antes la gente ni siquiera tenía instalaciones de agua potable al interior de la casa, entonces iban a buscar el agua en balde. Por eso la llave de jardín que quedaba al lado del medidor de agua era de 1 metro de alto, para poner el balde abajo. ¿Me entienden? Eso ya cambió. El cliente de ahora tiene una lavadora, tiene un lavadero, tiene 2 baños, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando yo organizo mi empresa en función del cliente, ¿ya? Yo voy a garantizar un servicio de calidad y voy a tener un cliente contento. Y un cliente contento es aquel que me paga la boleta en forma oportuna y la viene a pagar gustoso, ¿ya? Yo conozco APRs donde los clientes, cuando no les llega la boleta en la fecha determinada, van a preguntar que por qué la boleta no ha llegado. Porque ellos quieren cumplir con su compromiso de pagar el servicio de agua potable. Eso habla muy bien de una APR. Cuando una APR, y tengo que aclarar para que no se ofendan en general, cuando una APR tiene una tasa de no pago alta, hay algo que hay que mejorar. Es como decir, yo hago como que doy un servicio y el cliente hace como que me paga. ¿Ya? Que es algo totalmente natural, yo también lo he hecho, digamos. Con el TV cable o el servicio de energía que se pasa cortando, al final uno va a pagar de mala gana y se le olvida la cuestión, porque uno se programa. Como está en desagrado, no contempla que tiene que pagar la cuestión. O el TAC. El TAC es algo que yo pago con desagrado, ¿ya? Porque es un mal servicio, es caro y otras cosas que hay por ahí. Eso mismo nos puede pasar a nosotros si nosotros nos cumplimos con las expectativas del cliente, ¿ya? Por lo tanto, para que nuestra empresa funcione, tengamos la garantía, el control de entregar un buen servicio, yo tengo que hacerme responsable del producto final. Y el producto final tiene que ver con lo que estamos hablando. No es solamente entregar agua, tengo que entregar agua en un momento adecuado, en la cantidad adecuada, en la presión adecuada y para las necesidades que requiere el cliente, ¿ya? Y para lograr eso, yo tengo que tener autoridad sobre todo lo que está acá.
Por eso que cuando la PR el otro día me dijeron que ellos no tenían pozo y que era un pozo como que era de ellos y que no era de ellos, está en peligro este concepto que le estoy indicando aquí. O sea, yo tengo que tener autoridad sobre todo esto que está aquí. Entonces, cuando hay una organización estatal, gubernamental, que me dice, no, pues, usted se encarga solamente a operar, ¿ya? Usted no determina a quién le da agua, a quién no le da agua, si hace un pozo o no hace un pozo, estamos faltando a este concepto básico de autoridad sobre mi quehacer. Es lo mismo que yo haga responsable a alguien y no le dé la autoridad sobre lo que él tiene que manejar. Por eso es que en el proceso de producción, yo le hice hincapié que si yo tengo un proceso de producción, tengo que tener un responsable de ese proceso de producción. Si yo no le decreto la responsabilidad y los quehaceres y los métodos de trabajo para que él ejerza esa responsabilidad, es decir, no le entrego autoridad sobre la responsabilidad que le estoy entregando, no le estoy entregando nada. Por ejemplo, si yo a Juanito, al operar a Juanito, le entrego la responsabilidad del proceso de operación, pero él no puede determinar si puede comprar o no comprar una bomba, si puede o no puede comprar el cloro adecuado, porque él sabe que el cloro que están comprando es malo y no tiene la autoridad para decir, señores, este cloro no me sirve, necesito que me compren otro. Si yo le quito esa autoridad, no lo estoy haciendo responsable de nada. Se diluye la responsabilidad. Es lo mismo que los procesos. Si yo no tengo escritos los procedimientos, los procesos, no le puedo ir a alegar al operador que por qué no usa bototo o no usa el traje que lo cubre de pie a cabeza para manipular el cloro. Y no tiene la mascarilla. Entonces, si va un gerente o va un administrativo que está responsable y le va a reclamar al operador que por qué no usa el utensilio de producción y no está escrito, no tengo dónde agarrarlo. Y ahí la importancia de trabajar en base a los procesos. Este concepto es tan fuerte, es tan interesante, que si ustedes lo entienden bien, ustedes entenderán que un director no tiene nada que ver con los procedimientos internos. A no ser que el directorio no le haya entregado la responsabilidad a alguien que se encargue de un proceso determinado de mi empresa. Si yo traspaso este concepto a nivel de directorio, el directorio debería tener clarito que para la estructura hacia abajo yo tengo que tener un responsable del área comercial y un responsable del área operacional. Como dos grandes subdivisiones o ordenamiento de mi empresa. Es por eso que no puede ser posible que un director se meta en el área de procesos, ¿ya? Y desautorice al responsable del proceso de producción. ¿Me entienden? Bueno, esto es para otro taller donde podemos aclarar cuál es la responsabilidad del directorio y podemos seguir este mismo esquema, ¿ya? Este esquema a nosotros nos sirve para entender cuáles son los roles que nosotros debemos cumplir internamente, ¿ya? Ok, vamos desglosando este concepto y el concepto que vamos a abordar es el tema del proceso. Una empresa es un gran proceso, es decir, una PR es un gran proceso y dentro de este mismo gran proceso hay otros procesos chicos. De partida nosotros podemos detectar que está el proceso operacional y hay procesos comerciales, por ejemplo. Aquí nosotros tenemos procesos donde se definen algunos productos y otros que son de servicio. Nuestra empresa es un gran proceso que tiene una serie de procesos y causas que provoca o produce un efecto principal, que es el abastecimiento o el servicio de agua potable, ¿ya? Por lo tanto, ya ahondando más el concepto de proceso, un proceso es un conjunto de causas
Y esas causas me generan un producto, en este caso un servicio, que es el del agua potable. Y este servicio lo está esperando nuestro cliente final. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que yo hable de un proceso, ¿ya?, tengo que tener elementos de entrada y las causas. Por ejemplo, yo puedo tener, para lograr el proceso de producción, ¿ya?, si aquí yo le pongo proceso de producción, yo puedo definir ese proceso en base a estas 6 M's, que es la M de maquinaria y equipos, es decir, yo necesito maquinaria y equipo para producir agua, necesito mano de obra, ¿ya?, necesito medidas, necesito un medio ambiente el que me rodea y que me permite lograr este producto, y necesito materiales, ¿ya?, cloro, agua cruda, cloro, tuberías, impulsiones, bombas, etc. Y lo principal, y esto quiero que lo consideren, lo principal para lograr un producto de calidad es tener métodos de trabajo. Y uno de los principales métodos que yo les quiero traspasar a ustedes es el concepto de proceso. En la medida que yo subdivido mi gran empresa en grupos de procesos, vamos a tener mejor garantía que vamos a cumplir con nuestro servicio, ¿ya? Y dentro de los métodos, ¿ya?, lo principal es tener los procedimientos escritos, lo que acabo de decir con el tema del operador. Yo tengo que tener instrucciones claras, tengo que tener información clara para garantizar que todo esto funcione como una cadena para lograr mi servicio, ¿ya? Fíjense que los grandes emergencias o accidentes que ocurren o la insatisfacción del producto final tienen que ver con el método de trabajo. El otro día, ¿se acuerdan que hablamos de la cultura del chileno? ¿Ya? Eso tiene que ver estrictamente con que no tenemos o no estamos acostumbrados a planificar y a tener procedimientos, métodos claros de cómo hacer las cosas. Por lo general las cosas se hacen porque yo vi que en algún momento se hicieron así. Pero al momento de escribirlas, al momento solamente hacer el ejercicio de escribir un procedimiento, yo me voy dando cuenta de detalles y de errores que se van cometiendo. De hecho, el mejor procedimiento es el que se escribe y a las 2 semanas se cambia, ¿ya? Porque me doy cuenta, estoy digiriendo de qué es lo que estoy haciendo mal, ¿ya? ¿Ustedes saben por qué se hundió el Titanic? El Titanic se hundió por un tema de procedimiento, es decir, por método, ¿ya? El barco que iba antes que el Titanic visualizó estos icebergs y mandó por telegrama el comunicado al Titanic. El operador que leyó el mensaje dijo: hay iceberg en el camino, y es algo que era habitual, ¿ya? Lo que se le olvidó al que envió el mensaje era incorporarle un código de emergencia. Es decir, tendría que decir: hay iceberg en el camino, código 6. Y automáticamente el que recepcionaba el mensaje entendía que eran iceberg peligrosos de gran tamaño y que podían producir un accidente. Es decir, por un problema de método, de precisión en el procedimiento de información, el Titanic chocó. Porque si el Titanic hubiese recibido ¿cómo se llama?, el mensaje correcto, el operador del Titanic automáticamente hubiese alarmado al capitán para que bajara la velocidad, porque ellos iban a todo chancho a Estados Unidos. Querían hacer el récord redondito, ¿ya? Bueno, lo mismo pasó con el tsunami del 2010. Si yo analizo cada proceso, cada evento en función de los procesos, voy a llegar prácticamente siempre al mismo fenómeno.
El tsunami del 2010, por procedimiento interno, la Marina debería haber decretado tsunami. Por procedimiento interno. El procedimiento interno de la Marina decía que si había un terremoto grado tanto, automáticamente se declaraba tsunami. Es decir, aquí nuevamente los procedimientos fallan. ¿Ya? Cuando algo, uno le pregunta a un jefe, ¿cuál es su mayor problema? Siempre el jefe va a decir, no tengo el recurso humano adecuado y me falta personal para cumplir con el requerimiento que usted me está pidiendo. ¿Ya? Pero normalmente es un tema de método de trabajo. Es decir, cómo yo hago eficiente el quehacer de mis trabajadores. Y es por eso que el otro día hablamos y salió el tema de que alguien me preguntó cuál era el requerimiento para contratar un operador. Y yo le dije principalmente es la actitud hacia el trabajo. Yo no saco nada con tener un conocimiento increíble si no tengo la voluntad, la actitud para aprovechar eso y vaciarlo a dar un buen servicio como agua potable. ¿Ya? Por lo tanto, el concepto del recurso humano, como lo veíamos en la diapositiva anterior, es de suma importancia, porque son los seres humanos los que operan todas estas causas que me permiten a mí entregar el servicio de agua potable. Bueno, aquí está más escrito lo que estamos hablando. En la medida que yo tengo bajo control el conjunto de las causas, que son los que provocan o producen un efecto determinado, un producto, puedo tener el control de la calidad de lo que estoy ofreciendo como servicio. ¿Ya? Por lo tanto, yo siempre tengo que, cada vez que tengo un problema, como les decía la otra vez, tengo que investigar las causas de ese problema. Ustedes pueden definir aquí un problema de cualquier índole, familiar, laboral, lo que sea, y si ustedes van a buscar las causas de ese problema, las van a encontrar en estas 6M. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que yo tengo un problema, como empresa o dentro de un proceso, tengo que ir a buscar las causas y eso se hace en base en el análisis de estas 6M. ¿Será el método como lo estoy haciendo? ¿Serán los materiales de calidad? ¿El cloro es mala la calidad del cloro que estoy inyectando? ¿Ya? ¿El equipo de cloro ya está malo, ya está deteriorado? ¿Le he hecho los mantenimientos? ¿Ya? ¿La mano de obra está físicamente en condiciones? ¿Se acuerdan que le conté la otra vez que el tema de la pérdida era porque la mano de obra no veía bien, pues, le faltaban lentes, entonces confundía los números? Y es por eso que en un mes estaban produciendo más de lo que se producía. ¿Ya? Entonces, ¿es la mano de obra? ¿O es un tema de los instrumentos con los que yo mido? ¿Las inspecciones que yo hago no son las correctas? ¿Ya? El medio ambiente, ¿tengo el clima laboral, el clima ambiental apropiado para garantizar el producto final, el servicio final, etcétera? Y el método, nuevamente el método aquí hay mucho que hacer. De hecho, todo lo que estamos haciendo en los talleres es traspaso de metodología de trabajo. No es más que eso. Son pura metodología de gestión de calidad total de los japoneses y eso es fundamentalmente método de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, este concepto de proceso es muy fuerte. No pretendan entenderlo de una sola vez, porque además toda la cultura de trabajo que nos rodea, que está en la televisión, la propaganda, apunta contrariamente a esto. ¿Ya? Todo es superficial, todo se arregla en el momento, todo es instantáneo. Nosotros tenemos la cultura del instantáneo, ahora ya. Quiero mi hamburguesa, ahora ya. ¿Ya? Quiero mi casa, ahora ya. ¿Ya? Y no se entiende que esto es un proceso, y principalmente un proceso de aprendizaje, especialmente de la mano de obra.
Por eso cuando en el primero o segundo taller ustedes me dijeron, son tantas cosas que tenemos que hacer, tranquilo. Esto en sí es un proceso de aprendizaje para entender muchas cosas y entender que si no tenemos métodos de trabajo, va a ser muy difícil que logremos avanzar en dar un servicio de calidad. ¿Ya? Entonces, en base a este concepto, yo, si soy miembro del director de una APR, entiendo que efectivamente yo tengo la responsabilidad de lograr un producto de calidad para satisfacer las necesidades de mi cliente. ¿Ya? Y como siempre nos habían mirado como simples operadores, y hasta el día de hoy somos operadores, nunca nadie nos enseñó o nos mostró que la responsabilidad nuestra es mucho más grande y que tenemos que lograrla y con métodos de trabajo, que es la patita que le falta a la nueva ley. ¿Ya? La capacitación en gestión, ¿ya? No existe. Es por eso que estamos en esta hora. Ok. Aquí les presento el gran proceso de un servicio sanitario rural. Nosotros deberíamos de dedicarnos a todos estos procesos que están aquí. A todos estos que están aquí. Nosotros principalmente estamos viendo el proceso de operación y el proceso comercial, ¿ya? Pero nos rodea una serie de procesos que son súper importantes y que posiblemente ustedes no lo conocían con este nombre y que lo hacen de una u otra forma, pero no lo tenían ordenado ni le habían asignado un rol específico dentro de la organización. Por ejemplo, planificación estratégica. ¿Qué es esto? Muchos de ustedes a lo mejor han escuchado la palabra, pero no tienen una planificación estratégica, no tienen un plan de desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, este concepto también de una u otra forma lo hacemos, digamos, porque estamos diciendo, ok, somos 350 arranques y nos estamos preguntando si Juanita puede dar, le podemos dar factibilidad o no. De una u otra forma nosotros tenemos como planificado decir ya, podemos aumentar en 10 arranques más, no sé. O ya estoy pensando en comprar un generador o me siento incómodo con tener un solo pozo, ¿ya? Estoy pensando en hacer otro pozo, ¿ya? Hay una planificación, pero no como la planificación estratégica que se conoce y que deberíamos nosotros avanzar. Por ejemplo, ustedes deberían tener un plan de desarrollo, ustedes deberían de tener el territorio operacional definido, no porque la nueva ley se nos pide, sino porque estamos entendiendo que eso me marca mi negocio, ¿ya? Yo tengo que tener una gestión financiera, tengo una cuenta corriente, tengo acceso a financiamiento, a préstamos, ¿ya? Tengo un itemizado de los principales ítems financieros. Tengo una base de datos con control de gestión, registro de datos, tengo una planilla, ¿cómo controlo, registro los datos de los procesos de operación comercial? ¿Qué tanto hago, qué tanta gestión regulatoria hago? ¿Cumplo con todas las normativas? ¿Respondo las necesidades del ente regulador? ¿Ya? ¿Tengo un plan de desarrollo organizacional? Sé, por ejemplo, si tengo el personal adecuado para entregar el servicio que tengo que entregar y que tengo la responsabilidad ahora de entregar. Y todas estas cosas las podemos ordenar. Aquí hay procesos administrativos, procesos de soporte, y los principales son los procesos de núcleo. Esto lo hemos abordado de una u otra forma. El proceso operacional termina con la producción de agua potable, ¿ya? O abastecimiento de agua potable. Por lo tanto, yo tengo que tener un proceso que se encargue de proveer los recursos hídricos. Tengo que tener una política de decir, tengo la cantidad suficiente de pozos, tengo la cantidad suficiente de agua cruda, o tengo que empezar a hacer más pozos.
Si defino eso, ¿de dónde saco el recurso? ¿Hago gestión financiera? ¿Me conoce algún banco? ¿He pedido préstamo alguna vez? ¿Tengo números azules? ¿Sé cómo pedir financiamiento? Conozco una PR que le ha entregado préstamos millonarios. ¿Puedo hacerlo yo? ¿Cómo lo puedo hacer? Producir y transportar agua potable, eso ya lo vimos al detalle, la distribución también la vimos. Y ahora estamos en el proceso comercial. ¿Ya? El proceso comercial lo podemos dividir en tres grandes procesos. La incorporación de nuevos clientes, y eso tiene que ver con la factibilidad agua potable, cómo enfrento yo la factibilidad, cuáles son los procedimientos que necesito para definir si efectivamente puedo dar factibilidad o no, etc. Está el gran proceso de facturación y recaudación, que es la base de nuestro ¿cómo se llama? Proceso comercial. Y está el proceso de servicio al cliente. Ahora, si nos vamos a las gráficas anteriores y dijimos que el cliente era el cliente, entiendo ahora que yo debo tener un proceso que se llama servicio al cliente, que lo vamos a ver más al detalle más adelante. Es decir, yo tengo que tener una política de atención al cliente. Yo tengo que expresarle a él claramente cuáles son las condiciones de que alguien pueda incorporarse a esta PR. ¿Cómo hacerlo? En forma clara. Si no tengo un procedimiento para eso, se me pone turbia la cosa. Puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? Yo tengo que saber cómo reconocer o ingresar, incorporar a un cliente a mi APR. Tengo que saber cómo atenderlo. ¿El servicio es solamente por internet? ¿Es presencial? ¿O son los dos? ¿O puede ser por tercero? ¿Cómo me llega a mí, cómo se llama, el requerimiento de un cliente? ¿Tengo yo una solicitud de atención? ¿Tengo definido cómo ingresa mi cliente para entregarle un servicio a la PR? ¿Lo atiendo por ventanilla? Le hago llenar un protocolo, un procedimiento? ¿Tengo un número correlativo de atención? Si yo voy y le pido que me vayan a verificar el medidor, porque yo estoy seguro que el medidor mide mal, ¿tengo un registro de ingreso de ese requerimiento? ¿Tiene un número? ¿Puedo hacer el seguimiento de ese requerimiento? ¿Cómo le respondo después al cliente según el requerimiento? Todo eso entra en el mundo del área comercial, que lo vamos a ver más adelante con detalle. ¿Ya? Por lo tanto, el área comercial o el gran proceso comercial lo podemos dividir en estos tres grandes procesos. ¿Ya? Yo le puedo llamar a este proceso comercial y a esto los puedo llamar subprocesos. Y a otros les puedo llamar subprocesos o protocolos o procedimientos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, en la medida que yo avanzo en describir, escribir, qué es lo que se entiende por cada uno de los grandes procesos, yo estoy avanzando. Tanto en la página de FESAN como en la página futura de Agua Rural de este proyecto de la Universidad de Santiago, ustedes van a poder acceder a los formatos de todos estos protocolos y procedimientos que estamos hablando aquí en este taller. ¿Ya? Y así seguimos, pues tenemos soporte, proceso de soporte, cómo modelamos la infraestructura, cómo proveer infraestructura de materiales, tengo un stock, hago gestión de stock, hago gestión de compra, tengo un proceso de investigación y desarrollo, me asesoro con especialistas, me instruyo en ciertas materias. Tengo un sistema de control de calidad, sé lo que es un control de calidad, tengo soporte, asesoría legal, ¿ya? Por lo general todos tienen asesoría legal o consultan a las respectivas organismos que nos regulan, pero hay otras asesorías legales también.
conocemos la nueva ley, la leímos al revés del derecho, sabemos cuáles son nuestras obligaciones ahora, ¿ya? Tenemos sistemas de información, tenemos bases de datos que nos permitan tener el esqueleto de nuestra organización. Tenemos una política de recursos humanos, que es lo que estamos hablando, ¿ya? Para 800, para 1200 arranque, ¿me basta con tener un operador y un administrativo? ¿Tengo proyectado contratar a alguien más? ¿Ya? Etcétera, etcétera. Es decir, aquí nuevamente estamos aplicando el concepto de proceso. La mejor forma de garantizar el ordenamiento interno y la transparencia hacia el cliente es ordenar nuestra casa en base a procesos. Y si podemos empezar a escribir los principales procesos, que son los procesos de núcleo que están acá, ya ustedes se van a dar cuenta que van a avanzar un nivel importante. Porque, le insisto, en el momento que empezamos a escribir estas cosas, nos empezamos a dar cuenta de que, primero, de cómo realmente se hacen, ¿ya? Y después, o en el mismo momento, vamos a empezar a entender los errores que se cometen, ¿ya? Y cuando yo encuentro un error, es importante establecer que yo necesito encontrar errores, necesito encontrar problemas, porque la única forma de mejorar mi servicio es saber cuáles son los errores que se cometen y cuáles son los problemas. El otro día les dije que el problema es aquel que yo lo defino como problema. Entonces, ahora entendiendo el esquema de proceso y cliente, ustedes entenderán que si yo tengo un cliente con problema, ese problema para mí es problema. Porque yo tengo que garantizar que mi servicio no genere ningún problema a mi cliente. Porque entiendo que el cliente es el rey, el cliente es el principal. Ustedes me dirán, no es así. Yo le digo, sí, es así. Posiblemente el cliente en algún momento, la forma como expresa y alega por un mal servicio o por lo que él cree que es un mal servicio, es responsabilidad nuestra. ¿Se acuerdan de ese caballero que maltrató a una azafata en el aeropuerto y se puso grosero y qué sé yo? Bueno, él cometió el error de expresarse de esa forma, etc. Pero él tenía razón, porque anteriormente había hecho siempre lo mismo. Había llegado justo a la hora y lo hacían pasar. Pero ahora se encontró con alguien que estaba respetando los procedimientos internos, y los procedimientos internos decían que se cierra el ingreso al avión a tal hora, y punto. Porque el funcionario que hizo valer el procedimiento entendía qué significaba que yo dejara entrar a personas que estaban fuera de ese horario. Generaba una serie de otros problemas en los procesos que estaban al interior del gran proceso que era el vuelo a una zona determinada. ¿Ya? Por lo tanto, entendiendo lo anterior, lo importante en asegurar un servicio que sea útil, que satisfaga las necesidades de mis clientes, es válido entonces hablar del concepto de calidad. Ahí aquí dice gestión de calidad. Por lo tanto, si nosotros entendemos, siguiendo el esquema inicial, que nuestra organización existe para atender las necesidades del ser humano, y esto es muy importante que lo entendamos. Cuando yo entiendo que yo existo como organización, es para atender las necesidades de mis clientes, del ser humano, porque estamos justamente atendiendo una necesidad básica del ser humano, ¿ya? Ahí recién nosotros podemos entender cuál es el rol de la calidad del servicio que tenemos que entregar. Este concepto, las empresas que trabajan en función de generar riqueza, no lo cumplen.
¿ya? Por eso que cuando yo hablo de empresas, todos asocian empresa a la empresa que persigue el lucro, ¿ya? Cuando las empresas dejen o entiendan que existen para satisfacer las necesidades de los clientes, muchos problemas se van a resolver. Pero cuando yo trabajo por plata, cuando yo administro una organización para generar plata, se va todo a la chula. Porque no entiendo cuál es el concepto de calidad. ¿Ya? Un buen servicio es aquel que atiende de mejor forma las necesidades del cliente. Y la necesidad de nuestro cliente es acceder a un servicio de agua potable. ¿Ya? Y la ley lo dice en cantidad, en continuidad, bla, 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 bla. Pero el concepto de calidad que yo les quiero traspasar hoy día es cuando un producto atiende en forma perfecta, de manera confiable, de manera accesible, de manera segura y con la programación adecuada las necesidades de los clientes. Aquí ya estamos entrando al concepto de calidad. ¿Ya? Es decir, un servicio de calidad es un servicio perfecto, sin defectos. Y anótense esta, de bajo costo. Es decir, uno de los conceptos de calidad es el costo, es el precio que yo le estoy cobrando a mis clientes. Ustedes saben por qué la industria automotriz le ganó a la industria automotriz gringa. Los gringos decían, los autos japoneses tienen motor más chico, pero le encontramos las mismas fallas que tienen los americanos. ¿Ya? El auto japonés es más rendidor, pero a nosotros nos gusta el motor musculoso. O sea, tenían un cliente que prefería tener un motor más gastador, más musculoso. ¿Ok? Se parecían en muchas cosas. Pero nunca entendieron que un elemento del concepto de calidad es el costo. Si yo voy a tener un auto de similares características y que me brinda el mismo servicio, ¿ya? Y tiene un costo el doble, yo sí o sí voy a preferir el de bajo costo. Nosotros podíamos cobrar lo que cobran las sanitarias por el agua. Pero para lograr eso, nosotros debemos tener un servicio de calidad. Y un servicio de calidad es tener satisfechas las necesidades de nuestros clientes. Es decir, yo tengo que abastecer al socio original, al hijo y ahora al nieto. Es decir, por ese concepto yo me tengo que ver obligado de definir como servicio sanitario rural que tengo que abastecer al resto de mi población. No me puedo quedar estancado en los 350 arranques. Tengo que entender que yo voy a tener que satisfacer las necesidades de todos mis vecinos. Porque si no, no estoy cumpliendo con la definición inicial que es satisfacer las necesidades de mis clientes. Y mi cliente socio histórico tiene una cola que se llama hijo y tiene otra cola que se llama nieto. Y es parte de él. ¿Ya? Por lo tanto, también tengo que tener un servicio seguro. Y tengo que entregar ese servicio en el plazo exacto. Es decir, si a las 7 de la mañana yo tengo la demanda máxima de mis clientes, a esa hora yo tengo que asegurar el consumo máximo del cliente. Es decir, tengo que tener a esa hora el tanque llenito, tengo que tener la presión adecuada, ¿ya? La cantidad adecuada para que mis clientes sientan que efectivamente cuentan con un servicio de calidad confiable, seguro. Yo le vendo agua potable. Muchas veces cuando yo le preguntaba a las APR a qué se dedican, algunos decían, nosotros vendemos agua. Dije, no, ustedes dan un servicio o venden, por último, agua potable, que es muy distinto.
a vender agua, te venden agua potable. Porque estamos asegurando un agua potable que en el fondo es salud para las personas. ¿Ya? Por eso que acá abajo dice que concepto de calidad también significa en el local exacto, es decir, en el punto exacto. Cuando yo desde un arranque, un medidor, abastezco a 2 o 3 casitas, no es el punto exacto. El punto exacto es que cada casa enfrente una red. Ese es el punto exacto. Y el medidor tiene que llegar a 1 metro desde el linde, bla, 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 bla. Y tiene que ser en la cantidad exacta. Con la presión exacta, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para entender a modo de esquema el concepto de calidad, les presento el siguiente. El cliente lo puso a este otro lado, en realidad podría ir acá para seguir el mismo esquema anterior, este es el producto o el servicio final, ¿ya? Y el cliente es el rey porque se fija en estas 5 letritas que están aquí. Calidad, costo, entrega, la moral y la seguridad, que son estos conceptos que están acá. Estas son las dimensiones de calidad. Esto es lo que nosotros debemos entender por calidad. ¿Ya? La calidad es el producto perfecto, es decir, que sea agua potable, que no haga como que sea agua potable. Agua potable significa que, y nos vamos a la norma de las características del agua potable, es que tiene que tener al menos contenido de cloro, transparente, inolora, etcétera, etcétera. Tiene que tener cierto contenido de minerales, ¿ya? Y todo ese es el producto perfecto. Tiene que ser un producto sin defecto. O sea, no puede ir de turbio. No puede ir con espumita o con olores. No. Tiene que mantener las características de agua potable. ¿Ya? Y esto lo percibe el cliente final. Aquí le puse vecino, pero en el fondo es el cliente. Aquí es cuando había problema, cuando yo hablaba de cliente, todos se me tiraban encima, entonces le puse ya cliente vecino. Ahora le tendré que poner socio, pero en el fondo estamos hablando de cliente. ¿Ya? El costo. El costo tiene que ser algo justo. Y el costo le interesa al cliente, pero también le interesa al accionista, en este caso al directorio. ¿Ya? Y al empleado. ¿Ya? ¿Y por qué esto tiene que estar en equilibrio? Porque más adelante vamos a ver que si le interesa al empleado, al trabajador que está y él sabe que se está cobrando mucho, hay un tema con la moral de la empresa. Y si estoy cobrando menos, también influye en la moral de mi empresa. ¿Ya? Más adelante, ahora lo vamos a tocar. Por lo tanto, aquí dice el costo y el precio. La gran diferencia en estos dos conceptos es que yo puedo tener el costo de lo que me significa dar este servicio, pero yo puedo cobrar un precio distinto. Yo, en la medida que entrego un servicio de calidad, puedo cobrar un precio adicional. ¿Y en qué se basa esto? En la medida que yo estoy entregando un valor agregado a lo que yo hago. ¿Y qué valor agregado puedo entregar yo como empresa? Es que estoy solucionando un problema social. Aquí nuevamente el ejercicio. Si al socio original le tengo agua, pero no le estoy solucionando el tema de agua, de acceso al agua potable al hijo y al nieto, ¿ya? No estoy generando un valor agregado a este servicio. En la medida que yo le doy factibilidad, soluciono el problema de mi socio original, estoy generando un valor adicional. Y ese valor adicional lo puedo cobrar yo en el precio. Y eso se construye con la confianza que yo le puedo entregar a mi cliente que como empresa estoy cumpliendo con satisfacer sus necesidades.
Una de las empresas de vehículos más exitosas son los vehículos Porsche, ¿ya? Ellos, el precio que cobran por sus vehículos es el doble de lo que cuesta el vehículo. Pero para lograr eso, ellos han garantizado una calidad específica de sus productos. Por lo tanto, ¿qué quiero decirle con esto? Que yo puedo tener clientes que son capaces de pagar más allá del costo porque se sienten contentos con el servicio. Tener un Porsche es un prestigio. No todos tienen un Porsche. ¿Ya? No a todos les voy a vender un Ferrari. Ese valor agregado que un cliente puede pagar es porque él visualiza o percibe una calidad superior. Y eso él está dispuesto a pagar por eso. Acá es exactamente lo mismo. Si yo soluciono un problema social, si yo soluciono un problema de desarrollo local, yo voy a encontrar clientes que gustosos van a pagar un monto adicional por el acceso al agua. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una empresa social como la nuestra y una empresa que trabaja en lucro? La empresa de lucro hace lo mismo, pero los remanentes, las utilidades, quedan en el bolsillo del dueño. Acá no. El remanente que queda, nosotros, por ley y por convicción de empresa social, lo reinvertimos para mejorar la calidad del servicio de los existentes y para garantizar el servicio de los futuros clientes, que es lo mismo que hicieron los socios originales, los socios históricos. Los socios históricos tuvieron que excavar sus metritos cada uno, ¿cierto? Y eso fue su aporte. Excavaron la zanja y el Estado puso el tubo y ellos instalaron el tubo. Ese aporte que hicieron los socios originales, nosotros en algunas cooperativas lo ponemos como parte de la política de factibilidad. Es decir, cada nuevo socio tiene que aportar como el socio original, solo que ahora ya no lo va a hacer con el chuzo y la pala, sino que va a hacer con un costo, un precio que involucra esos conceptos sociales. Porque gracias a ese trabajo inicial del socio histórico, es que usted ahora puede tener agua. Por lo tanto, usted está haciendo lo mismo con el que viene. Y es más, yo doy factibilidad en la medida que eso me permita mejorar mi sistema y no ir en desmedro de la calidad del servicio de los existentes. Es decir, yo lo peor que puedo hacer es darle servicio al vecino, al nuevo vecino, y dejar al vecino histórico con un servicio de peor calidad. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo hablo de costos, de precios, de tarifas, no estoy hablando de generar dinero, estoy hablando de generar el equilibrio que me permita ser a esta organización sustentable y asegurar el bienestar de los nuevos clientes. Satisfacer nuevamente las necesidades de mis nuevos clientes o socios. Por lo tanto, el tercer concepto de calidad tiene que ver con el plazo exacto, que ya lo mismo, el local exacto, la cantidad exacta. Y esto lo percibe plenamente el cliente. Si yo estoy entregando a 3 familias con un arranque de agua potable, no estoy cumpliendo con este concepto. El lugar exacto. Y menos con la cantidad exacta. Y menos con el plazo exacto. Porque la tercera casa que está conectada no le va a llegar al agua cuando requiere, ni en la cantidad, ni en la presión adecuada. Por lo tanto, no estoy cumpliendo con este concepto de calidad de entrega. Es decir, mi producto final tiene que cumplir con la calidad intrínseca, que es decir, que sea agua potable, con un costo adecuado, con la entrega, y el cuarto es la moral. Cuando uno va a un banco, o cuando uno va a cualquier empresa, en realidad, uno percibe por la mirada, por la forma que uno lo atienden, percibe inmediatamente la moral de la empresa. Yo puedo ir a una PR
inmediatamente me doy cuenta que hay una tirantez entre el operador y el administrativo, o el administrativo y el gerente. O a nivel de directorio pasa exactamente lo mismo. Entonces, uno cuando percibe que la moral de una organización no es la adecuada, automáticamente uno dice, esto no me van a cumplir, ¿ya? O esto están ofreciendo un servicio pero no lo están dando, ¿ya? Y esto afecta al cliente final como al empleado. Y esto es súper importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si el concepto de calidad afecta al empleado, significa que afecta al elemento más importante de nuestro proceso. Es decir, si yo tengo a un empleado con una moral baja, con un malestar, con una no conformidad interna en nuestra organización, seguro que él no va a hacer lo que se espera de él. Por lo tanto, a él no le interesa nada de lo que resulte como empresa. No sé si ustedes han visto los programas de estos chefs que van que los mismos dueños de los restaurantes los llaman, dicen, me voy a la quiebra porque nada me funciona, bla, bla, bla. Por lo general, hay un problema interno de empleado, la moral. El chef, se pueden encontrar con un chef que durante muchos años trabajó, que al principio lo hacía excelente y ahora ya no, porque el trato interno lo hace llevar a él a decir que le da lo mismo lo que salga. Entonces puede vender un pescado casi podrido, unas papas semicocidas, y le devuelven, y a él le da lo mismo. Porque él ya se acostumbró. Y el dueño, el director de la orquesta, que debería solucionar estos problemas, está encargado de demostrar que él es el jefe. Y siempre es la misma cuestión. Es siempre la misma cuestión. Por lo tanto, si yo no cuido este concepto de la moral interna de mi organización, es un tema que me puede gatillar muchos problemas, ¿ya? Uno inmediatamente ve cuando un directorio mira por debajo del hombro a un administrativo o a su gerente. Uno lo detecta inmediatamente. Porque el administrativo o gerente habla con miedo. Entonces, si volvemos al esquema inicial del proceso, el directorio hace como que le da responsabilidad a un gerente, hace como le da la responsabilidad al administrativo, pero interviene. Entonces el administrativo o gerente queda entre medio. Entonces a él le da lo mismo. Uno al final dice, hagan lo que quieran. ¿Se fijan? Por lo tanto, este concepto de calidad, estamos hablando de concepto de calidad, es súper importante dentro de nuestra organización. Tiene que ver con el desarrollo organizacional, de cómo lo planteamos, etcétera, etcétera. Y para qué decir el tema de la seguridad. Yo tengo que asegurar la seguridad de mi empleado y de los usuarios, ¿ya? Es decir, la seguridad de que el servicio va a llegar, que es un servicio agua potable, ¿ya? Que no tiene peligro sanitario, ¿ya? Yo no puedo permitirme entregar agua potable que al final no es agua potable y que puede estar con riesgo de contaminación. Cuando yo a la colega la vez anterior le dije que si ellos estaban distribuyendo el agua por camiones de aljibe, que pusiera ojo, tiene que ver con un tema de seguridad. Cuando ya hay un trasvasije, yo no puedo garantizar la seguridad de mi producto o servicio. No lo puedo garantizar. Pero sin embargo, igual sigo siendo responsable de ese producto final. Es por eso que nos puede caer un problema sanitario encima. Solamente por este concepto de calidad. Por lo tanto, si ustedes revisan su organización en base a estas 5 dimensiones de calidad, van a entender que pueden mejorar muchas cosas de esto. A lo mejor ustedes no están dispuestos a mejorarla, pero ya esa es una visión de ustedes.
Pues lo que nos compete a nosotros, más allá de la ley, es cumplir con estas características de calidad. Esto a ustedes les puede servir para hacer un checklist. Es decir, ¿cómo estoy con la calidad intrínseca de mi producto? ¿El costo es muy bajo o es muy caro? Ahora, que sea muy bajo es un problema y que sea muy caro también es un problema. Más bien dicho, que sea muy barato es un problema. Porque si yo estoy alegando que no valoran lo que yo hago y cobro un moco por el agua, entonces, ¿cómo pretenden ustedes que el cliente valore lo que nosotros hacemos? Si yo no hago valer lo que yo hago o el producto que yo entrego. Por lo tanto, está intrínsecamente involucrado el concepto del costo en un servicio de calidad. ¿Ya? Y así con todos los otros conceptos de calidad que estamos compartiendo. Por lo tanto, nuestro servicio de calidad es cumplir con las normas mínimas establecidas. Tenemos que tener agua de buena calidad, apta para el consumo humano, es decir, agua potable, en cantidad adecuada, en un suministro continuo y justo a tiempo, ¿ya? En el lugar adecuado, las 24, 36, 365 días del año, etcétera, etcétera. Tenemos que tener un costo adecuado que garantice el acceso al servicio y se sostenga en el tiempo. La nueva ley nos está diciendo que tenemos que sostenernos en el tiempo y además tenemos que empezar a invertir para sostenernos en el tiempo. Nos están diciendo, señor, usted tiene que juntar cerca de un 20%, si no me equivoco, para inversiones. Es para sostenerse en el tiempo. Las instalaciones por lo general duran 40 años, 50 años, y ya muchas APR ya tienen 50 años, más de 50 años. ¿Cómo lo vamos a hacer si no entiendo este concepto de garantizar un servicio de calidad? La tarifa tiene que ser justa y tiene que permitir la expansión del servicio, es decir, tiene que permitir que otros accedan al servicio. Y como ya aclaré, no es que otros foráneos accedan, sino que los lugareños, los vecinos, nuestros propios vecinos accedan al servicio. Porque si yo estoy dándole agua al hijo, o sea, al papá, pero no al hijo ni al nieto, no estoy cumpliendo con esto. Es decir, no estoy entregando un servicio de calidad. Por lo tanto, para incentivar la cultura de pago y uso racional del recurso, yo primero que todo tengo que dar un servicio de calidad. Si yo quiero racionar el recurso, primero tengo que tener control sobre mi proceso. Porque las cosas no se hacen por decreto. No es como lo hace el Estado que dice, ya vamos a decretar racionamiento del consumo del agua. Y si nunca antes hizo una política, si nunca antes tomó las medidas para no llegar a este punto crítico. Ustedes todos saben que el tema del agua no es un tema de sequía, es un tema de gestión del agua. Por lo tanto, la responsabilidad es de aquellos que tienen la autoridad sobre los conceptos que vimos de proceso. El manejo de cuenca, ¿de quién es la responsabilidad? Del Estado. El Estado es el que otorga los derechos de agua. Es el Estado el que le otorga el valor a las cosas. Por lo tanto, cuando a mí me obligan a asegurar el recurso de agua potable, es muy difícil porque yo no tengo autoridad sobre el manejo de las cuencas, no tengo autoridad sobre el manejo de los agricultores, no tengo autoridad sobre el manejo de las mineras, por nombrar las principales. Entonces, cuando me vienen a mí, que yo tengo que reducir, racionar el recurso hídrico, cuando nadie lo hace, digo, no, momentito, yo me salto eso. Yo me debo cumplir con los requerimientos, las necesidades de mis clientes. Y si tengo que construir otro pozo, lo voy a hacer, porque estoy cumpliendo con el legado de la ley de dar el servicio de agua potable. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta?
Van a ser las 8. Esta última hora pasa volando. Ramiro Castillo está levantando la mano. ¿Ok? Profesor, hoy día se fue en la volada. No nos ha dado tiempo de hacer ninguna pregunta y acepto el desafío que usted plantea de tomar este modelo y tratar de implantarlo en nuestra cooperativa PR. Necesito sí hacer algunas consultas. ¿Sí? Y me voy a ir PPT por PPT, aunque no las tengo a mano, pero tratando de memorizar. La primera, usted mencionaba que si yo asumo una responsabilidad tengo que tener la autoridad suficiente. Totalmente de acuerdo. Y sin embargo hay variables que yo puedo controlar a la media o definitivamente no controlar. Y ponía ahí como elementos básicos los materiales, el recurso humano y los procedimientos. En la realidad de la PR, nosotros no tenemos la posibilidad de escoger a los empleados. Y ahí aprovecho de aclarar que al hablar de empleados uno tiende a pensar en el gerente y el operario, no así en el consejo directivo. Entiendo que usted cuando habla de empleados se refiere al conjunto de personas que administran la PR y además que trabajan en la PR. ¿Sí? En la segunda PPT, que habla de las 6M, me gustaría preguntarle, ¿dónde cabe la variable financiera? ¿En qué? ¿En cuál de las M? Traté de hacer el ejercicio y no me calza. Respecto de la PPT siguiente, cuando hablamos de los procesos, ¿dónde encajan los procesos de financieros? Aunque está por ahí como inmerso. Y respecto de la gran lámina, ¿dónde encaja lo que es riesgo reputacional y riesgo operacional? Y finalmente, ¿dónde encaja el elemento de retroalimentación? ¿Cómo yo me entero si estoy llegando bien al consumidor, en este caso al cliente o al socio? Eso, profesor, muchas gracias. Ok. Perfecto. Yo sé que es mucha información, pero con el análisis y las consultas veo que lo ha entendido perfectamente. Así que bien por eso, felicitaciones. Miren, la gran diferencia entre el modelo de empresa social que yo lo estoy tratando de entregar con el modelo de empresa orientada al lucro es justamente el concepto financiero. En una empresa privada orientada a la ¿cómo se llama? A la ganancia, lo principal para ellos es una gestión financiera. Por eso que no aparece aquí. Porque el foco de nuestra organización no es el dinero. Yo lo planteé como uno de los elementos de calidad. Y para que ustedes sepan, a nivel de gestión de empresa, lo más nefasto que hay es administrar, controlar, gestionar una empresa con los ítems financieros. ¿Por qué? Porque el ítem financiero es un resultado que se tiene al mes siguiente. Por lo tanto, si yo quiero tomar alguna acción en base a los resultados financieros, ya pasó la vieja, ya pasó el mes. Por lo tanto, por eso que no aparecen en este concepto. Sí aparecen como un elemento de característica de calidad. ¿Por qué? Porque lo percibe el cliente. No es prioridad de la dirección de este tipo de organización. ¿Ya? Ahora, por eso es que no aparece como elemento. Sí aparece la gestión financiera, ¿ya? Que tiene que ver con un ordenamiento interno de los procedimientos de las platas. O sea,
tengo que tener políticas claras de cómo se recauda, cómo se deposita, quién hace esto, quién hace esto otro. Por ejemplo, como administrador, qué límites yo tengo de gestionar volúmenes de dinero, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una gestión financiera, pero no es el concepto de gestión en base a las finanzas, que es la gran diferencia con una empresa de lucro. ¿Ya? Por eso no aparece en forma específica. Por eso que el método de gestión aquí está basado en análisis de procesos. ¿Ya? Y si yo mido cada proceso o quiero controlar un proceso, lo tengo que medir por las 5 características de calidad, y dentro de esas características de calidad está el costo y está el precio. Ejemplo, si yo quiero evaluar el proceso de producción, ¿ya? Y no tengo el análisis de la calidad, de la característica de calidad del costo, me va a dar lo mismo gastar 100 o 200 en cloro. ¿Entiendes? Por lo tanto, cuando yo administro una organización en base al concepto de calidad, sí o sí abarco las 5 características de calidad. Y en esas está el precio o el costo o el elemento financiero. Pero no es un proceso en sí. El proceso que me importa a mí es aquel que produce o genera algún servicio. Es el que tengo que controlar. Y uno de los detalles es el costo. ¿Ya? Y el riesgo aquí está contemplado como seguridad. Es decir, si yo quiero analizar desde el punto de vista de calidad la seguridad del proceso de producción, automáticamente yo debería decir un pozo para dar el servicio no basta. Porque automáticamente, si la bomba falla, el pozo falla, quedo sin producto, quedo sin servicio. Entonces, si analizo desde el punto de vista de calidad, yo automáticamente me va a resaltar el tema del riesgo, el tema de la seguridad a nivel de operación o comercial, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, si queremos hablar de riesgo financiero, bueno, la nueva ley nos impone tener más dinero disponible, entonces ahí tenemos un riesgo de no contar con la solvencia para cumplir con eso. Pero para cumplir con eso, la prioridad es cumplir con las características de calidad del producto de cada uno de los procesos que tenemos internamente. Y la retroalimentación, la mejor retroalimentación, para saber si lo estamos haciendo bien o no, podemos hacer un ejercicio, hacer una encuesta de satisfacción. Como primer ejercicio. Pero hay indicadores internos que a mí me permiten establecer si yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad y de qué forma, de buena forma o de mala forma. Por ejemplo, Igor, ajá, en este caso, no te escucho. No se escucha, Ricardo. ¿Alguien que le pueda traducir? podríamos decir que la vulnerabilidad o el riesgo asociado a un sistema. No se te escucha, Ricardo, nada, nada. Llegamos a saber de la vulnerabilidad. Ahí se cortó la cosa. O por teléfono, llame por teléfono. ¿Escuchas? ¿Me Ahora escuchas? sí. Ahora no. ¿Me escuchas, Igor, o Ricardo, no? escríbelo en el chat mejor. Escribe en O el chat. llámame por teléfono porque no se te escucha, Ricardo. Claro, no se va a escuchar. Escribe en el chat. O si me llamas por teléfono y yo lo pongo en voz alta, a lo mejor
A ver. No. Bueno, si alguien tiene otra pregunta para avanzar mientras. Voy a ver el chat. No tengo nada. No hay No hay preguntas nada. ahí, Igor. Ahí está Victoria. Ya, Victoria, dale nomás. Prende tu micrófono. No, pues yo estaba atenta a lo que decía antes que interrumpiera el otro compañero. Y creo que quedó en la parte de explicar sobre la retroalimentación y cómo alimentar los puestos de los servicios. En esa partida, atento a lo que usted decía. Ya, voy a repetir entonces el tema de la retroalimentación. La mejor retroalimentación es cuando yo establezco un sistema de gestión con indicadores. Es decir, en base a los indicadores, es decir, al número que me representa el resultado de un proceso, ¿ya? Esa es la mejor retroalimentación para saber si lo estoy haciendo bien o no a nivel de cada proceso. A nivel de empresa, como decía, puede ser una encuesta o puede ser, por ejemplo, qué tasa o qué porcentaje de eficiencia en el pago de mis clientes tengo. ¿Me paga en el mes el 100%? ¿Me paga el 80%? ¿Qué porcentaje de cliente me paga en la segunda cuota? ¿Ya? Este indicador que les decía yo que en algunas APR, la gente, sobre todo de edad, cuando no le llega en la boleta, en la fecha, van a preguntar o empiezan a preguntar por teléfono. Es un indicador. ¿Ya? O el indicador pero no lo hagan como lo hacen las empresas generalmente. Si ustedes tienen un libro de reclamo, analicen el libro de reclamo. ¿Ah? Lo estamos encuestando para saber cómo fue recepcionada su reclamo así. No vale. Tenemos que analizar con estas 6M que le entregué la causa del problema que está expresando un cliente. Si yo, por ejemplo, no hago análisis de la información, ¿qué información puedo tener? Por eso esta parte del área comercial es muy importante, porque si yo no tengo un procedimiento de atención al cliente, no tengo un formulario donde digo, ¿usted por qué viene? Porque mi medidor me está marcando mal, porque es mala lectura. Si yo no tengo el registro, no tengo el registro de la información, va a ser muy difícil que yo defina y diga, en este mes o cada vez más me están saliendo cobro indebido o mala lectura. Oye, Juanito, anda a revisar la lectura de este medidor. Y eso se está repitiendo. Esa es la retroalimentación que yo ando buscando. Si yo no tengo ese registro, estamos mal. Pero si tengo ese registro y además no hago nada, no tengo retroalimentación. No sé si me explico. Es decir, el tema de la retroalimentación tiene que ver con un sistema de registro de información de nuestra gran APR. Para eso sirve la información. Para retroalimentarme. El cliente me está diciendo cosas siempre. Lo que pasa es que yo no las registro o no las considero en mi análisis. Entonces, a partir de ahora entendemos que el cliente es el rey y todo lo que yo conozca del rey, del cliente, es sumamente importante. Fíjense que ustedes se pueden dar cuenta que el cliente lo que necesita es tener una salita donde llegar y conversar con alguien. Y eso no lo estoy inventando yo. Es un diagnóstico que lo he estado escuchando en varias partes. No hay nada más importante para mucha gente en las localidades de tener un lugar donde ir a sentarse en forma privada y hablar. A la gente no le gusta exponer
sus problemas enfrente de todo. Necesitan un espacio que sea cómodo. ¿Ya? Yo soy asesor de una gran APR, pero me toca atender a muchos clientes y lo aprendí, y tuve que aprender a escuchar a la gente. Y la gente necesita que la escuchen. Por ejemplo, yo una vez atendí a un caballero que se iba a morir y conversamos con el tema y él tenía una parcela grande y le dije su vida ahora en vida. Y él había hecho toda la gestión para que sus hijos tuviesen el agua. Y después vino la hija, después que había muerto el caballero, y quería gestionar el tema del agua, y le dije, su papá ya lo tiene prácticamente solucionado, le dije. Hay mucha información aquí, y ahí me contó que había fallecido, y cuando yo le conté que el padre me había contado eso, me quedó mirando. Dijo, pero ¿cómo él habló con usted esto? Si ni siquiera nosotros lo sabíamos. Y es porque la gente necesita tener un lugar donde hablar. ¿Ya? Por lo tanto, los resultados, las conclusiones a las que ustedes pueden llegar son infinitas. Yo no les puedo dar la receta porque cada localidad es distinta y tiene sus características específicas. ¿Ya? Victoria tiene la mano levantada, o es la persona que habló recién. Ahí yo me perdí. Victoria La del persona Carmen. que habló recién. Ah, ya. Ricardo está escuchando. ¿Te Sí, escucho ahora? sí. No te mandé una pregunta por el chat. Ah, pero dile ahora. No, que decía que en realidad los servicios en la condición que tú mencionas son muy vulnerables. Por lo tanto, el riesgo a tener un problema en particular en la operación es alta, Claro. por diversas razones. Primero, porque son servicios muy antiguos, tal como tú lo dices. Por lo tanto, el Estado creo que debe jugar un rol preponderante en el mejoramiento del sistema, sobre todo para cumplir con lo que hoy día establece la nueva ley. Ah, eso sería lo ideal, pero la historia dice otra cosa. Yo estoy convencido hace muchos años atrás de que eso no va a suceder. Y cuando lo hace, todos sabemos que es para peor. O sea, esos grandes proyectos de mejora, al final son una pesadilla para la APR. Y es tan así que lo que plantea la nueva ley, ellos mismos ahora que la están bajando a la APR, se están dando cuenta que no la van a poder cumplir. Por lo tanto, esperar que ellos vengan a solucionar un tema que no lo van a solucionar porque no está dentro de su política de gestión, puede ser, pero yo les recomiendo que asumamos un rol más, ¿cómo se llama?, más activo en solucionar nuestros problemas. ¿Ya? Porque nosotros somos los únicos que podemos dimensionar esos problemas, porque tenemos al cliente al lado. Es el cliente que nos viene a manifestar. Y nosotros mismos nos damos cuenta. ¿Ya? Es por eso que yo no estoy en contra del Estado, pero el Estado llega y llega tarde y llega mal. Entonces al final no es un beneficio. Nosotros actualmente estamos haciendo cosas por gestión propia, y si viene y si llega la ayuda del Estado, perfecto, ¿ya? Pero ya hay un planteamiento distinto, ¿ya? Hay un planteamiento distinto. Por lo tanto, si les da resultado esperar que el Estado cumpla su rol y les funciona, perfecto, perfecto. Pero si no, y ya tienen la experiencia, el camino este otro, digamos, ¿no? Ni siquiera hemos hablado de autosustentabilidad ni de autogestión de proyectos. Pero bueno, todo depende de lo que nosotros logremos y de la calidad de servicio que nosotros logremos. Es muy simple, si yo estoy dando un servicio de calidad, se transmite una confianza a los vecinos. Y los vecinos van a estar dispuestos a colaborar, y esto en base a lo que yo le cobro para que ellos accedan al servicio de agua potable. Y eso es así. Y déjenme decirle que la persona de más escasos recursos
es la que más, es más cumplidora financieramente, porque valora más tener el agua potable. ¿Ya? Tengo mano levantada de Ramiro Castillo y Salvador. Salvador pidió primero la mano. Ya, Salvador Salvador, primero la. está apagado tu... Ya, ahora sí. Ya, hola. Hola. Mira, tú acabas de decir algo que nos está tocando a nosotros, que es la peor pesadilla en los proyectos. Nosotros tenemos una pesadilla. Estamos en un, ¿cómo decir? En una situación en nuestro camino donde de aquí para adelante nos puede ir muy bien. Si logramos administrar bien, nos va a ir bien. Pero en estos momentos nosotros estamos amarrados de manos con una garantía de un mejoramiento. Y ha sucedido lo siguiente, hemos tenido 2 demandas a la Superintendencia de Servicios Sanitarios porque se han echado a perder 2 motores pues, en un corto tiempo. Entonces, en esta última pana que hubo, nuevamente nos demandan, y bueno, y le agrega una persona que hace 10 años, y puras mentiras, pero independiente de eso, es que no le entregamos agua, y que somos culpables porque se echó a perder la bomba. Hemos explicado a la comunidad que como está en garantía el sistema, nosotros no podemos intervenir. Antes, cuando se nos echaba a perder una bomba, nosotros era feriado, como fuese, daba lo mismo, pero en 2 días estábamos funcionando, máximo, y la cosa salía. Pero hoy día no podemos, y lo lamentable de esto es que, primero, quienes nos demandan no son socios. Para nosotros son anónimos. Pero la superintendencia recoge esas demandas. Ni siquiera les pide papel de residencia, no le pide si es que son socios o son arrendatarios, o algún contrato, no pide nada. Y la superintendencia lo único que hace es, digamos, ponernos a nosotros entre la espada y la pared y sin tener ni arte ni parte en el asunto. Entonces, ¿cómo diablo lo podemos hacer cuando hoy día no podemos intervenir? Y la superintendencia se dio el lujo de dar una respuesta a una de las personas que nos demandó, pero un par de páginas, excelente respuesta para una superintendencia, hay que sacarse el sombrero. Pero el problema es que nosotros decimos, pues sí, el Estado el que hizo un contrato, no nosotros, y a nosotros el Estado nos prohíbe que nos metamos en un contrato de ellos. Y la superintendencia, parte del Estado, nos pone en el banquillo de los acusados. Entonces, es un tema bastante complicado que ni siquiera le piden de dónde vienen las personas. Eso quería decir porque, ¿sabes? Estoy medio ahogado con el tema y por eso que me ha molestado mucho una palabra, que entiendo lo que tú piensas detrás de eso, pero a mí la palabra que me hincha es cliente, porque yo no trabajo para el cliente, yo trabajo para mis vecinos, para la comunidad, para que todos tengan agua, todo el mundo tenga agua en las mejores condiciones. Y este cliente que viene llegando de la capital, como que te empieza a exigir. Y nosotros queremos, y aquí termino, queremos dejar claro que esto es un compromiso de todos. No es el problema mío, no es el problema de la directiva, es un problema de la comunidad y la comunidad tiene que jugársela por su servicio. Eso, gracias. Gracias, Salvador. Ramiro Castillo, ¿levanta la mano? Sí. ¿Aló? Ramiro. Sí, quisiera aprovechar la oportunidad para hacer una pregunta cruzada. Usted, profesor, dijo que era, lo voy a decirlo vulgarmente, señal de buena gestión. Si yo veo que el pozo se me agota, debería ya empezar a construir un nuevo pozo. Y quiero aprovechar de preguntarle a Ricardo si es tan fácil o si es factible que nosotros, de mutuo propio, construyamos un pozo sin esperar a que la DOH nos dé su visto bueno. Eso, gracias. Ya, importante la pregunta. Por norma, por ley, a mí nadie me puede prohibir hacer un pozo. La ley empieza a regir cuando yo empiezo a explotar ese pozo. ¿Ya? Por lo tanto, y tenemos casos muy cercanos,
nosotros somos muy cuidadosos del recurso hídrico y tenemos sapos por todos lados. Entonces, cuando alguien ve que en un territorio agrícola están haciendo un pozo, nos avisan y nosotros, con la chispeza del chileno, contratamos un dron y con el dron fuimos a dar al pozo, hicimos la denuncia a la DGA. Y la DGA contestó que no hay prohibición de hacer pozos y que ellos habían observado que el pozo no se estaba explotando, que no había una bomba instalada. Por lo tanto, ellos no podían hacer nada. Bueno, eso mismo lo podemos aplicar nosotros. Nosotros podemos hacer pozos. Nadie ni nos van a poner presos porque estamos haciendo pozos. Además, si yo tengo derechos de agua disponibles, puedo regularizar una vez que construyo el pozo, porque además hay una cosa técnica. Yo puedo estar construyendo pozos y a mí nadie me puede demandar o llevar preso. ¿Por qué? Porque yo puedo estar haciendo un pozo y al final me doy cuenta que no hay agua. ¿Ya? Entonces, la ley rige o las multas empiezan cuando yo exploto el pozo. Ahora, si yo tengo derechos de agua, yo puedo regularizar el nuevo pozo diciendo que los derechos que no estoy ocupando acá, los voy a ocupar acá. ¿Ya? Pero además, nosotros como APR tenemos derecho a que se nos asignen derechos de agua, justificando, por supuesto, en qué los vamos a ocupar, y la nueva ley es clarita en eso, justificando que es para el uso domiciliario, es decir, para satisfacer las necesidades de nuestros socios, para no decir clientes, si no alguien se va a molestar. Entonces, ese concepto, históricamente, a nosotros nos han dicho que no podemos, que no podemos dar factibilidad. Mentira, nosotros siempre hemos podido dar factibilidad y la nueva ley lo dice clarito, artículo 42, 46, el que da la factibilidad es el Servicio Sanitario Rural, la APR, punto. Por lo tanto, nosotros tenemos toda una cultura histórica que nos dicen constantemente que nosotros estamos dedicadamente solamente a operar. ¿Ya? Pero la nueva ley, si algo bueno que tiene, es que dice que nos hace responsable del Servicio Sanitario Rural, ¿ya? Y que tenemos que cumplir con ese mandato y satisfacer las necesidades. Entonces, si yo no tengo agua en un pozo, por ley tengo que hacer otro pozo para garantizar el servicio de agua potable. Es intrínseco, no tiene que estar en ningún párrafo. Yo estoy cumpliendo con el mandato de la ley. Ahora, les tengo que decir una cosa, así como le pasó a Salvador, que es el CRM, ¿cómo se llama? SSI, no, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, les manda una carta de ese tipo, les tengo que contar que han habido APRs que lo han multado por hacer un pozo y explotarlo, sabiendo que esa APR no tenía agua. Entonces es insólito. Como ustedes dicen aquí, el chacho estaba mal pelado, ¿cómo decir? Entonces, si yo hago caso a esta cultura histórica que nos tiene como simple operadores, los pobrecitos que no saben nada, los pobrecitos que hay que asistirlos, porque si no lo hacemos nosotros, ellos no lo van a poder hacer, vamos a caer en una espiral donde vamos a quedar atrapados. Y como bien Salvador lo decía, estamos atrapados porque el engranaje comercial, administrativo de estos proyectos de mejora está tan mal hecho, ¿ya? Que si yo no intervengo desde el inicio de un proyecto de mejora, estoy perdido. Estamos de brazos cruzados y al final el problema es nuestro porque el cliente nos ataca a nosotros. Si nosotros somos la ventanilla que tiene el cliente al frente de él y nos va a hacer responsable a nosotros. Entonces, el llamado es un poco eso. No es que nos olvidemos el Estado y que el Estado no. Tenemos que asumir que tenemos que lograr cosas por nuestros propios medios. Pero para lograr eso tenemos que tener números azules y tenemos que tener bajo control nuestra APR. ¿Ya? Tenemos que tener clarito para dónde vamos. Como dijo Salvador, yo me debo a mis vecinos y todos tienen derecho al agua. Declaración base. ¿Ya? Si tenemos eso clarito, vamos a empezar a lograr cosas.
¿ya? Pero el llamado aquí, en este sentido, es que ustedes golpeen puertas de APR vecinas, conozcan la realidad de otras APR, vean cómo lo han hecho, cómo han solucionado el tema de un ingreso para los directores, cuáles son los mecanismos que tiene el directorio para que queden sin directorio, para que se vayan sumando nuevos directores, etc. Hay mucha experiencia de APR, pero si nosotros nos quedamos encerrados y seguimos pensando que el papá Estado es el que nos va a solucionar el tema, vamos a quedar en estas trabas, que no tienes por dónde salir. Entonces, a Salvador yo le he dicho, ¿cómo lo podemos hacer? Pero es que si ya está la cuestión ahí, ya, y no logramos intervenir desde el inicio. Ustedes saben que desde el inicio, cuando se está diseñando el proyecto, ustedes deben intervenir. Es más, ustedes pueden exigir que, como decíamos la otra vez, que se tenga un inspector de parte de la APR para fiscalizar, para controlar la ejecución del proyecto de mejoras que está financiando el Estado. No porque el Estado financie las obras es dueño y señor, no es así. Al final el elefante blanco no nos quedamos nosotros y los problemas nos quedamos nosotros. Luis Armando está levantando la mano. Mira, en realidad no quiero avanzar, sino que quiero tratar de entender lo que planteó Salvador, en el sentido de que, por un lado, Igor, tú dices, para que este modelo funcione, tenemos que nosotros empoderarnos y tenemos que tomar todas las decisiones lo más correcta posible, ¿no es cierto?, para tener resultados. Y todo el asunto, todo lo que se ha mencionado. Pero ahí Salvador plantea, mira, aquí hay contratos de garantía de parte del Estado. Y ese contrato atenta contra nuestro propio buen funcionamiento. Entonces, estamos en una situación del huevo o la gallina, pero tenemos que poder salir de eso de alguna forma. O sea, si nosotros tenemos una bomba, poniendo el caso de lo que dice Salvador, si nosotros tenemos una bomba lista de repuesto y falla la que está, es decir, ¿por qué razón o qué tipo de justificación puede haber para que nosotros no podamos instalar esa bomba de repuesto? Quiero ese como ejemplo, como para poder en los otros elementos. Esto se repite en muchos aspectos, ¿no es cierto? Pero yo creo que la relación Estado-APR, ¿cómo nosotros lo podemos resolver? Porque no sacamos nada con decir, mira, estamos enrollados, estamos envueltos, estamos dándonos, etcétera. No nos sirve. No sé si me doy a entender. Sí. Mira, es que aquí hay que diferenciar dos escenarios. El escenario que está sujeto a Salvador es cuando ya el proyecto tiene sus años y está iniciado con toda la lógica del Estado. Ahí estamos de manos cruzadas, o sea, de manos atadas. Ahí es muy complicado intervenir. Pero si yo logro traspasarle a ustedes la posibilidad de que ustedes puedan intervenir antes que se diseñe, en el diseño, cuando se licite, y eso es factible, es posible hacerlo, por transparencia, no sé cómo se llama eso de transparencia social, no me acuerdo cuál es el concepto que hay. Lo podemos hacer y intervenimos, pero para intervenir yo tengo que tener conocimiento, tengo que tener información. ¿Me entienden? Por lo tanto, por ejemplo, en un proyecto de mejora dicen, ya, vamos a abastecer a este sector que es potencial de nuevos clientes, porque además ahí el ministro tiene un hijo y unos parientes que compraron ahí y que necesitan agua. Ya. Pero si yo no intervengo en eso, el Salvador se ríe, yo no intervengo en eso y digo, no señores, la prioridad no está en este sector porque tenemos tantos registros, tenemos toda esta lista de espera, gente vulnerable, es de escasos recursos, bla, bla, argumentamos con información, es difícil nosotros avancemos. Y ahí la importancia de tener el control de nuestros procesos y de la información que tengamos.
Me acuerdo que en el gobierno de Piñera vinieron acá a San Bernardo, hicieron una asamblea grande, y venía así, ya, ¿qué quieren? Y en un momento yo pregunté, bueno, pero ¿está la plata? Sí, me dicen, pidan. Y todos se quedaban mirando y diciendo, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? Entonces yo le empecé a preguntar a los colegas que ya conocía, ¿tiene generador? ¿Tiene generador? No, pidan generadores. Pero si yo no tengo el control de mi empresa, no sé lo que necesito, no sé cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las desventajas, ¿ya? Y no tengo una base técnica para argumentar, va a ser difícil que avance. Por eso la importancia de estos talleres de inculcarle a ustedes la importancia de tener la información, de manejar, saber cuáles son los potenciales, las vulnerabilidades de nuestra instalación. Eso, ¿alguien más? Porque este tema seguimos el jueves, que es la última, vamos a hacer una maratónica de nuevo. Carlos, Daniel Rubilar. Carlos Rubio levantó la mano. No, Carlos Sí. Rubio levantó primero la mano. Ah, ya. Carlos Rubio levantó la mano. Carlos Rubio y después Daniel Rubilar. Ok. Oye, mira, el tema es el siguiente. Parece que yo me trasladé en la conversación, pero en la conversación que manifestabas tú, Igor, hablaste, parece de que había una inversión que se estaba haciendo en terrenos de una sanitaria, con un pozo que era una sanitaria. ¿A eso Sí. te refería? Ya. Me llamó la atención porque de acuerdo a la regla general que rige en el Estado, Claro. el Estado no puede hacer inversión sobre terrenos de particulares. Y es una de las limitantes que tiene, por ejemplo, para desarrollar cualquier tipo de proyecto con organizaciones sociales del ámbito rural. Y, por ejemplo, en el caso de los pescadores, donde tengo bastante experiencia, se tuvo que hacer una ley de regularización de caletas para que el Estado pueda invertir y hacer una serie de desarrollos que todavía está en discusión, porque como todas las leyes se hacen las leyes sin reglamento y después no tienen el financiamiento y una serie de cosas. Bueno, pero ahí hay un tema que desde el punto de vista legal es totalmente abordable en el sentido de que no puede ser que haya un lugar en Chile en donde el Estado esté invirtiendo en un terreno que es de una sanitaria y más encima deja amarrado un contrato en donde le quita la potestad de administración en este caso a los socios de la PR. O sea, eso es una aberración jurídica, pero un cabro de primer año de derecho gana ese juicio. Eso nomás quería advertirle. Gracias. Sí, sí, no, al final, una PR que habló, al final era que la sanitaria le prestaba el servicio de entregarle el recurso hídrico, ¿ya? Y por eso la ambigüedad que era de ellos, no era de ellos del pozo, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro, decirte, Carlos, que no te mientas, el Estado invierte mucho en el privado. No, estamos de acuerdo, pero la justificación de rechazar muchos proyectos para sectores de bajos ingresos es justamente, no podemos porque el terreno es privado, por ejemplo. Claro, Entonces, claro. ahora, cuando tú hablabas sobre el tema de la factibilidad en delante, muchas veces viene la DOH y dice, no puede dar factibilidad. Pero entonces, ¿quiénes son ustedes para venirme a decir eso? El tema es que uno tiene que plantearse firme y tal como dices tú, hay que tener de atrás, ¿no es cierto?, los documentos que acrediten lo que tú estás diciendo. Y una vez que lo hagas, seguramente a esos dirigentes la institucionalidad del Estado les va a tener respeto y va a tener que irse con más cuidado. Eso como aporte. Sí. Gracias. Daniel Sí, Rubilar. lo que yo quería plantear era lo siguiente, o sea, ¿por qué si nosotros todavía no estamos en el registro de operadores, viene la superintendencia a proceder con denuncia de socio anónimo? Como que no procede. O sea, me llama la atención esa parte que por qué están llegando esos reclamos a la superintendencia. No, es que el cliente es informado, el cliente se informa y sabe que a partir de la nueva ley la superintendencia tiene que regular a la APR y ellos por el deber de contestar están contestando, pero ahí nuevamente el manejo nuestro tiene que ser impecable. En definitiva, Salvador tiene que responder y decirle que esta persona no es socia de la PR y que no corresponde el alegato o el reclamo, punto. Y contestarlo con elementos específicos. ¿Ya?
no le puedo responder si no tiene identificado al cliente. ¿Cómo le voy a responder si no sé de qué me está hablando? Claro. Por la parte técnica no podía responder, pero la sensación que queda es que cuando se ejerce el poder del Estado, siempre depende del funcionario que tú tienes enfrente, ¿ya? Y si el funcionario le agregas que no tiene conocimiento de cómo funciona una APR, suceden estas cosas, como o la otra que les conté de que le están pasando multa a una APR porque está construyendo un pozo, o sea, ¿me entienden? Pero esas aberraciones van a seguir, así como nos van a obligar a reducir el consumo de agua potable o hacer uso racional del agua potable, cuando no son capaces de aplicar eso a las grandes empresas. Entonces, siempre vamos a estar en esas situaciones. Y si no estamos empoderados nosotros, van a seguir pasando esas cosas. Pero si cambia la cosa, les aseguro que con argumentos técnicos legales, como ustedes bien lo dicen, si es de cajón, o sea, legalmente no podría ser, ya el comportamiento del funcionario que tiene al frente cambia. Una vez una asistente social me dijo, vengo a solicitar que le entreguen agua en bidones a la vecina que es de escasos recursos, tiene 3 hijos y vive de llegada y está botada. Entonces yo le dije, me va a disculpar, pero nosotros no podemos otorgar ese servicio. ¿Por qué me dice? Es una persona vulnerable, bla, 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 bla. Es que estoy cometiendo una falta sanitaria, le dije. Si yo le doy agua en bidones y esos bidones están contaminados y ese contamina, ¿quién cree usted que va a caer preso? Me quedó mirando, después quedó mirando al sudeste y dijo, y no le pudimos dar agua a la señora. Entonces aquí, nuevamente, el tema de la información y de valorarnos con el trabajo que hacemos es de suma importancia. ¿Ya? Cuando ustedes le demuestran al Estado que ustedes le están haciendo la pega al Estado, el discurso cambia totalmente. Bien, señoras, señores. Vamos, parece, Igor. Son las 8:39. El jueves tenemos la última. Voy a hablar de cosas más específicas, comerciales, como los procesos que están en cada una de estas cosas que le llamamos área comercial o proceso comercial. Gracias por estar ahí, los felicito por la participación. Si me tienen que interrumpir, acuérdense, háganlo. Yo no tengo ningún problema en esperar. Pero después me tienen que ayudar a retomar en qué estaba, porque me vuelo con la respuesta. Listo, Igor, muchas gracias. Buenas noches, Muchas gracias. a ustedes. Que Chao, estén bien. buenas. Chao, chao. Chao. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau. Chao. Chao, buenas noches. Sí.